Hola, bienvenidos todos a Noches de Dakini. En el día de hoy, martes, estamos muy bien acompañados de nuevo con Samuki Anand. ¿Cómo estás, Samuki? Hola, Bonnie, muy buenas noches. Aquí contento nuevamente de estar en el programa y saludando a toda la gente que nos está viendo y escuchando por las diferentes redes de esta noche. Claro que sí, pues te cuento que hoy estamos muy bien acompañados con Francis Roget. Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, Bonnie, muchas gracias por la invitación y muy contento de participar aquí en el programa en el día de hoy con un tema que es bien interesante. No, encantados de tenerte aquí. Bueno, a todos ustedes les doy las gracias y los invito a conectarse por www.ecoradio.com. Ahí tenemos el audio. Y aquí en esta transmisión en vivo por el Facebook de @dakinitantra. Pues Francis, te cuento que Noches de Dakini es un programa en el cual se habla de temas de conciencia, de sexualidad, de piel, de mujeres, de hombres, de sexo, de negocios. Todos los martes tenemos una cita para hablar de temas que de verdad nos interesan y que a veces ni siquiera conversamos como con los amigos. No, venimos a escucharlo en Noches de Dakini. Hace 8 días hablamos de la piel. ¿Te acuerdas, Samuki, que estábamos Claro que me acuerdo. felices hablando de este órgano maravilloso que todos tenemos? ¿Qué podemos decir como de las conclusiones que sacamos hace 8 días? Uy, las conclusiones podríamos decir que hay que abrirse a sentir. La sensibilidad está todo el tiempo, literalmente a flor de piel. Y es simplemente cuestión de abrirse, de respirar, de darnos permiso de sentir para conectar con nosotros mismos y desde allí con el resto de este universo, de este plano 3D. Claro que sí, no, a mí me quedaron muchísimas cosas, pero una de ellas era que nosotros decíamos que estábamos hablando de piel y terminamos hablando de autocuidado, de autocariño, Total. de total. relacionarnos con el otro a partir de ese contacto y de ese roce que lo hemos perdido, ¿no? Hemos perdido nuestra inocencia original. Sí, es cuestión de contactar con nosotros mismos, obviamente, antes de entrar a contactar con alguien más. O sea, es muy, muy curioso ver cómo a veces nos perdemos en que, ay, no siento y no me tocan y soy insensible y bla, 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 y estamos en unos rollos súper lejanos a nuestra propia experiencia, nuestra inocencia, nuestra capacidad de sentir que es natural y que viene de nacimiento, esa necesidad también de conectar desde el contacto con el afecto y con los demás, ¿no? Claro que sí. Por pues ahí era bueno. el tema. Esta noche tenemos una cita tántrica con Francis Roget para hablar de otro tema muy distinto, pero no por eso menos importante. Entonces, resulta Perdón. que tenemos una intromisión del celular. No, es que es la Pero- señal, es nuestra misma señal que la tenemos aquí en el... Claro que sí. A ver, resulta que en nuestra sociedad hay algo que es como inevitable, no podemos ponerle un dedo al sol. Hay patriarcado, hay machismo, hay una serie de cosas que vamos a conversar después y resulta que hoy vamos a hablar de cómo lograr que haya alternativas distintas para el hombre, para ser hombre hoy en día. Y cómo eso nos puede llevar a construir una sociedad y un mundo absolutamente distinto. De eso vamos a hablar, de cómo los hombres a partir de su trabajo interior pueden llevarlo a lo público y realmente trabajar para construir una sociedad hasta más en paz. Entonces, esta primera sección, Francis, se llama La Pregunta de la Noche. En la pregunta de la noche, un invitado una vez me dijo, aquí es donde tú me corchas. Un saludo a Juan Camilo Medina. No, Juan Camilo, aquí no es donde yo los corcho, aquí es donde yo les pongo sobre la mesa una frase de un místico, un sabio, algún autor que haya dicho algo referente al tema de la noche. Hoy les traigo a Buda. Y Buda dijo lo siguiente: yo no creo en un destino para los hombres independiente a cómo actúen. Creo que les alcanzará el destino a menos que actúen. Eso fue lo que dijo Buda. ¿Cómo lo sientes, Francis? Bueno, es una frase bien sabia, ¿no? Primero, hay mucha conexión ahí porque realmente en la acción es que está la transformación. No hay ningún tipo de cambio que se suscite si no hay acción. Entonces, en ese sentido, creo que lo que expresa la frase y lo que expresa Buda en su mensaje es actuemos.
Y actuar también es despertar, que es un poco el mensaje que yo traigo esta noche también para los hombres, ¿no? Porque vivimos en una sociedad o en sociedades que tenemos los ojos abiertos pero estamos dormidos. Con los Entonces, ojos abiertos pero dormidos. Ojo pues. pero creo que la frase es bien, me conecta mucho, me suena mucho porque realmente si no hay acción no hay transformación. Entonces la pregunta que nosotros los hombres debemos hacernos frente a eso es, ¿qué tenemos que hacer para despertar? ¿Cómo despertamos los hombres? ¿Cómo actuamos los hombres frente a la vida, ¿no? Y a lo que significa ser hombre? Es un poco, creo que el mensaje de Buda, ¿no? ¿Tú cómo sientes la frase, San? Yo siento que ahí la invitación de Buda tiene que ver con o tú haces o la vida va haciendo por ti. ¿Mm? Como de pararse en un lugar de decisión y de acción. Siento yo, ¿no? Como que para mí resueno con eso en esa frase. Y hay otra parte que ahí con la que conecto y tiene que ver con la conciencia. Porque fíjate que yo incluso puedo decidir no hacer algo, pero lo estoy haciendo conscientemente. Y eso hace la diferencia y tiene que ver con lo que tú dices, estar despierto, ¿no? Sí. O sea, porque a veces es como que la vida nos lleva y pues una cosa es que me llevo y yo no me di cuenta. Y otra cosa es que yo conscientemente decía, me voy a dejar llevar conscientemente, con toda mi energía o centrada o actuando en ese, no actuar. Mi acción puede ser el no hacer nada, Sí. pero lo estoy decidiendo y estoy haciendo conscientemente eso de no hacer. Esa puede ser mi acción, pero sí implica cierta conciencia. Así es. De acuerdo. Pues yo la traje también, primero porque me parece que, como les decía inicialmente, todo este trabajo que hacemos, los que meditan, los que, no sé, tantas herramientas que conocemos y tanto que investigamos y exploramos en tantos campos, pues tiene un sentido si solo si lo compartimos, si de alguna manera se impacta nuestro entorno. Pero a mí me parece que Buda, y lo conecté enseguida, fue con manifestación. Nosotros somos definitivamente manifestadores de la vida que tenemos y de nuestro entorno. Entonces, por eso nos llama la acción y siento que nosotros sí tenemos mucha responsabilidad en la vida que nos acontece. Un poco lo dejo por ese lado. Y bueno, para quienes no conocen al doctor Francis Roget, les voy a contar con quién estamos esta noche. Es psicólogo de la Universidad del Norte de Barranquilla. También realizó maestría en proyectos de desarrollo social y cuenta con unos poquitos 30 años de experiencia profesional en temas clínicos de desarrollo humano y social. Es creador del grupo de hombres Solo para Machos, que ese es un grupo en Barranquilla, ¿no? Sí, empresarios. Una experiencia para ser hombres en la ciudad de Barranquilla. Es miembro de los colectivos de hombres Manes a la Obra. También me encanta ese nombre, ¿no? Como Manos a la Obra, pero Manes a la Obra. Y Círculo de Hombres que Despiertan, acá en Bogotá. Un saludo para nuestra querida Laura Moreno, que ya estuvo acá en esta cabina. Y es miembro activo del Consejo de Hombres que Despiertan, ¿no? Tiene mucha experiencia en el manejo de políticas públicas, de la interventoría social, programas de infancia y juventud, y con comunidades vulnerables. Está vinculado como productor a la organización chilena Cóndor Blanco, que es una organización de liderazgo, pero con una base bastante de un conocimiento místico muy hermoso, ¿no? Indígena, que tuve la oportunidad de conocer, o pues apenas estoy conociendo, me parece muy bonita. Y allí desarrolló las competencias para el desarrollo de liderazgo para grupos, autoliderazgo, proyectos de vida y trabajo en equipo, creador del colectivo de hombres en esa organización, ¿no? En Colombia, en el capítulo Colombia. Desde hace 5 años participa en procesos de formación y entrenamiento en psicología sistémica, constelaciones familiares y constelaciones organizacionales. Que eso me parece genial, ¿no? Sí, o sea, llevar el concepto de las constelaciones familiares a los conflictos corporativos. Sí, así es. Perfecto. Entonces, bueno, también amplia experiencia en docencia universitaria, director de la Fundación Empoderando Futuro,
psicoterapeuta y muchísimas cosas más que vamos a ir develando poquito a poquito. Entonces, bienvenidos. Esta noche estamos hablando de cómo hacemos para construir una masculinidad alternativa para que tengamos un mundo distinto. Básicamente es eso. Entonces, básicamente es un pequeño... Vamos a plantear. No dijiste que despierto brujas. También es un despertador de brujas, sí, despierto brujas profesional. Sí, bueno, no a nivel profesional, pero... Por favor, explícale a la audiencia cómo es eso de despertar las brujas. No, es sencillo. Y es un poco bromeando y de verdad. Y de verdad, ¿no? Yo vengo en un camino de trabajo hacia el interior hace muchos años. Obviamente no solamente por mi labor de terapeuta y psicoterapeuta, sino porque también he emprendido una tarea de limpiar no solamente mi cuerpo, sino mi mente, en torno a lo que significa ser un hombre consciente. Y la conciencia implica unos desafíos que te van proporcionando ciertas habilidades. Yo he ido como ganando algunas habilidades en algunos temas. Instinto llaman algunos. Sí, en algunos temas, y he ido como identificando digamos, como los tips para poder saber cuándo me encuentro con una bruja despierta o dormida. Yo creo que las mujeres, en general todas las mujeres son brujas. No en el sentido negativo que a veces... algunas ejercemos y otras no. Sí, unas están despiertas, otras no. Entonces, simplemente que ya como he ido como descubriendo cuáles son los indicadores, por decirlo un término más, o los factores que me permiten encontrarme a una mujer despierta o a una mujer dormida. Y hay unas que no quieren despertar, definitivamente. Entonces, hay cositas que hacemos los hombres y que, bueno, en cualquier momento podemos compartir esas ideas entre hombres. Y yo los invito a que un día nos sentemos y compartamos en los círculos de palabra, en los grupos de hombres que de pronto Dakini tiene, cuáles son esos tips básicos para despertar a una mujer. Para despertar. A la conciencia. Okay. A la conciencia. Ok, súper. Sí, porque la mujer tiene el potencial, es decir, eso lo trae la mujer. Simplemente que lo desarrolla o no en función de su conciencia, de su nivel de conciencia. Entonces, he ido como trabajando a eso y le he puesto más como autoobservación a cómo poder yo identificar ese tipo de personas. Y tú ayudas entonces a que las mujeres se despierten. Sí, cuando me encuentro una mujer y converso con ella, ya uno empieza en esa interacción del hombre y mujer a identificar ahí si ella realmente quiere despertar, porque tienes que partir de eso, Samu. Sí. Es decir, no todas quieren hacerlo. Tú sueltas un tipcito y tú ves si ahí se puede empezar a prender la llama de la conciencia. Entonces es un poco eso, ¿no? Muy bien. Después de describir ese don, sí, lo vamos a agregar a la bio. Resulta que entonces les voy a contar las bases sobre las cuales vamos a tener esta conversación. Entonces vamos a hablar del patriarcado, ¿no? Realmente el patriarcado, o sea, en la sociedad actual, esa manifestación de ser hombre y de lo masculino está como regido por lo hegemónico, por la masculinidad hegemónica, que es la que realmente perpetúa o es la corriente más aceptada que le da como esa legitimidad a que al hombre sea más que la mujer o que tenga más derechos o le garantiza la posición dominante. ¿Entiendo bien entonces cómo es lo hegemónico? Sí, lo hegemónico y lo patriarcal están muy ligados. Lo hegemónico está ligado un poco a esa forma de ser impositiva, dominante, machista, que digamos atropella muchas veces, no solamente al ser desde lo físico, y no estoy hablando solamente desde lo que significa la mujer o el femenino, sino a otros hombres
a los niños, a los adultos mayores. Entonces, esa forma que lleva un poco y que en nuestra comunidad silvestre la conocen como el hombre machista, ¿no? El hombre, la expresión machista y impositiva, lo que a veces se percibe en la cotidianidad de lo que significa ser hombre, por ejemplo. Pero hay dos puntos importantes ahí, San, y es que por un lado, esa condición le sirvió ancestralmente a muchos temas del status quo. Entonces, le servía, por ejemplo, a la iglesia perpetuar el tema, ¿no? Entonces, Claro. los hombres por encima, bla, bla, bla. A nivel económico, también, y en la revolución industrial, entonces digamos que hubo esta división de roles y realmente convenía. ¿Y qué pasó? Esto se volvió, lo heredamos, lo traemos en el ADN y resulta que llegamos a un 2019 en el que las condiciones en este planeta han cambiado. Y empieza a haber unos desajustes y desde hace muchos años no nos sirve ya, ¿no? Desde hace muchos años nos está quedando grande o pequeñita esa condición. Y resulta que no solo afecta a las mujeres, que inicialmente lo que pasa es que se ejerce violencia, es violento con la mujer, se entiende de esa manera. No es solamente violento con la mujer, es también con el hombre, es también con las comunidades diversas, porque entonces se entiende solamente el género masculino, femenino, entonces no hay otra opción, y también es violento con las nuevas opciones que tenemos, y realmente llega un momento en el que decimos no más, no solamente las mujeres, sino los mismos hombres. Y se empieza a generar una necesidad de unas alternativas de ser hombre, nuevas formas de ser hombre en esta sociedad. Entonces, desde ahí es que surgen, por ejemplo, estas nuevas ideas, que no nos la inventamos nosotros, ni aquí en Colombia, esto no surgió solamente desde aquí, sino que viene como de mucho tiempo. ¿De dónde, digamos, surge como este movimiento, Francis? Bueno, ahora que tú lo señalas, es importante observar que a lo largo de la historia, pues han habido muchas expresiones que, como lo estabas comentando, han permitido sostener las sociedades. Y de alguna u otra manera ese sostenimiento se ha dado por las formas a través de las cuales se han ejercido ciertas condiciones en el manejo de la sociedad. En ciertos momentos de la historia del hombre, por las características inicialmente del hombre, pero no solamente incidió eso, sino otros factores, incluso de carácter político, de carácter social incluso, llevaron a que las diferentes sociedades fueran viendo en lo hegemónico y en lo patriarcal una manera de expresar y de desarrollar las sociedades. Esto es tan ancestral como la vida misma. O sea, yo creo que no hay un momento en donde podamos demarcar es que aquí empezó el patriarcado o empezó la expresión hegemónica en la vida de las sociedades. Esto se ha venido desarrollando a lo largo de la vida del hombre mismo. Entonces, simplemente que hay sociedades que van identificando justamente que ciertas formas de expresión del hombre o de la mujer pueden llevar a ciertas condiciones limitantes en el desarrollo de la misma sociedad. Sí. Entre menos educada sea una sociedad, entre menos posibilidades tenga de acceder a la educación y a procesos de formación, más posibilidades hay de que estos sistemas se instalen, ¿ya? Porque justamente operan con esa condición, con la condición de ciertas limitantes. Pero no es la única, porque nosotros en sociedades vamos a encontrar de todo, o sea, hombres que están educados, que han sido universitarios, que tienen posgrados, que tienen doctorado, y son machistas, hegemónicos y patriarcales. O sea, es un tema más de la cultura. Entonces la pregunta Y de es... la educación, ¿no? Así y de la estamos educación. educados. Así es. Entonces la pregunta es cómo se inserta eso en una sociedad y cómo permanece dentro de ella.
Y cómo es responsabilidad de todos, ¿no? A mí me parece importante aclarar. Creo que con Nata alguna vez hicimos un programa en el que Nata Ola nos decía, machismo se escribe con M de mamá. ¿No recuerdas que algo así nos dijo? Porque las mismas mujeres a veces somos más machistas Claro. que los hombres. Ellas tienen que participar de esa dinámica. Y en la Claro. crianza de los niños, Y no solamente participan, sino que en un momento determinado, Samuki, se convierten en defensoras del patriarcado. Claro, lo Ya. promueven. He estado con grupos y colectivos de hombres en donde la pregunta que le hemos hecho, por ejemplo, en el grupo que hacíamos en el Caribe, en la costa, le hemos dicho, y ahí tenemos un colectivo de hombres que son empresarios, ¿no? Y le preguntábamos, el grupo se llama Solo para Machos. Y el nombre fue a propósito, ¿no? Y fue a propósito porque la palabra macho genera siempre una reacción al escucharla, ¿no? Es el macho, y sobre todo en zonas como las costas nuestras, ¿no? Que son tremendamente machistas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a colocarle este nombre a ver qué pasa con los hombres. Y la primera pregunta que le hicimos a esos hombres fue, ¿y tú de quién aprendiste a ser macho? ¿Ya? Y la respuesta que la mayoría de ellos nos daba era de mi mamá o de una mujer que estaba en la familia, la abuela, la tía, pero muchas veces eso que tú señalas, Bonnie, es muy particular, o sea, muchos de nosotros hemos aprendido a ser machos de mujeres, ¿no? Y no necesariamente del papá. Entonces, la mujer en ese momento se convierte como en una defensora de ciertas formas, de formas que van desde que empieza a educar al niño en su vientre hasta todo su proceso de desarrollo. Tales como el niño se cae, tiene un niño y una niña, el niño se cae, se tropieza y empieza a llorar y de una vez le dice, levántese que los hombres no lloran. ¿Ya? No llore porque le pego, no llore porque tal cosa. O sea, una serie de expresiones culturales que se van incorporando a la vida del ser y el hombre va empezando a generar unas cargas que lleva a lo largo de la vida. Porque concibes que eso que escuchaste en tu casa, eso que escuchaste en tu familia, como que el hombre no llora, como que el hombre es el fuerte, como que el hombre es el que lleva la plata a la casa, es un poco parte de una cultura que ha ido afianzando esas formas patriarcales, esas formas hegemónicas de la expresión del ser hombre. Entonces, ahí nos encontramos una diversidad de cosas y esa diversidad de cosas pasan por influyendo o incidiendo en el comportamiento del niño y posteriormente del hombre, porque eso se afianza. Eso es un proceso de socialización. El niño lo está oyendo todos los días en la casa, lo está oyendo a veces en la escuela con la maestra, que tampoco a veces se da cuenta de las cosas. Hay un aspecto importante que tú señalabas hace un momento, y yo siempre hago énfasis cuando converso con hombres, y es, hay que establecer una diferencia clara entre el darse cuenta y hacer conciencia. Yo me puedo dar cuenta darse cuenta y hacer conciencia. Sí. ¿Cómo es? No es lo mismo darse cuenta que hacer conciencia de algo. Ambas pertenecen al plano de la conciencia, pero la primera está más asociada con esa forma, y para hablar en un lenguaje muy sencillo, de, por ejemplo, me doy cuenta que yo me puedo dar cuenta que soy desordenado, me puedo dar cuenta de que no saludo, me puedo dar cuenta, y a veces lo escucho de las personas, Francis, eres desordenado, o por ejemplo la gente que fuma. Sí, la gente que fuma sabe que el cigarrillo le hace daño. Me doy cuenta de que fumo. Me doy cuenta de que fumo y que, no, y que más que fumo es te das cuenta de que el cigarrillo te hace daño. Porque te afecta la garganta, porque quedas oliendo feo, porque te puede producir un cáncer, en fin, por todas las razones que sean, que ya conocemos. O sea, yo me doy cuenta de que el cigarrillo me hace daño. La pregunta es por qué yo no lo cambio. No lo cambio porque no lo llevas a un nivel de conciencia. Y llevarlo a un nivel de conciencia implica incorporarlo dentro de ti. Es decir, saber que eso de que el fumar realmente me hace daño y me está perjudicando en mis relaciones sociales, en mis relaciones con mi familia. Es decir,
qué está pasando ahí al interior. Entonces, hay un proceso, cuando uno empieza un cambio, hay una dinámica que se genera cuando quieres cambiar algo. Ujú. ¿Sí? Hay una dinámica interna. Y esa dinámica interna pasa por activar dentro de ti como una especie de fuego interno que te quema, que te dice, esto lo tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces, y sabes que eso te va a implicar unos desafíos importantes, que tendrás que preguntarte si estás dispuesto a cambiarlo. Por eso Lo eso primero es darte cuenta. Claro. Y si no empiezas desde ahí. Yo me puedo dar cuenta que estoy haciéndole daño a mi pareja. Yo me puedo estar dando cuenta de que le grito y que le hablo mal y que la estoy agrediendo, ¿cierto? Pero si no hago conciencia de eso, no voy a dejar de agredirlo. Al contrario, va a crecer seguramente la posibilidad de que ese comportamiento lleve a una agresión física y, bueno, emocional, psicológica, que afecta a mi pareja. Entonces, el tema de la relación hombre-mujer, el tema de la transformación en la relación de pareja y en la relación familiar incluso, pasa por esto. Me estoy dando cuenta, pero estoy haciendo conciencia de eso. Y estoy dispuesto a asumir el desafío de transformar, porque no es fácil. O sea, yo puedo ser consciente también de un proceso de transformación, pero no estar dispuesto a hacerlo. ¿Ya? Porque implica cosas que puede que sienta que no estoy preparado para hacerlo o para desafiarme a eso. Entonces se necesita un fuego que se sostenga, porque hay gente que empieza a hacer las cosas, ¿cierto? Finales de año, comiste mucho en diciembre, llega enero y dices, voy a empezar a hacer ejercicio, Bueno. ¿cierto? Y empiezas ahí, pero también eso lo dejas a media, porque no haces una real conciencia de lo que implica hacer ese cambio. Esa es un poco la... Ese es un poco. Porque el tema es que los hombres sí se están dando cuenta, sí se están dando cuenta que ese patriarcado, esta masculinidad hegemónica es violento con ellos mismos. Entonces, los roles a los que son obligados o sometidos, más bien, tiene que ser fuerte, tiene que traer el sustento a la casa, tiene que ser el macho man de la familia, tiene que llega un momento en que los hombres dijeron, un momentico, y ya acá tuvimos un programa hablando de un trabajo más interno, más interior, de sexualidad masculina, en el cual hablábamos de la vulnerabilidad masculina, de una nueva manera de manejar sus relaciones o de enfrentarse de una manera más consciente a sus relaciones, de un cambiar de roles. Entonces quieren dedicarse al arte, quieren ser bailarines, quieren ser profesores de preescolar. Está supremamente bien. El hombre se está dando cuenta. Entonces, ¿cómo lograr construir ese nuevo concepto de masculinidad? Primero, hacer que las mujeres de verdad se den cuenta de su responsabilidad también en la construcción de este modelo. Por eso más adelante vamos a ver que la pregunta fue, ¿qué estás haciendo tú para la construcción de una nueva masculinidad? ¿Estás perpetuando el machismo o estás aportando en algo para eso? Porque realmente creo que es una construcción de todos. Aquí no hay nadie que se salve de tomar responsabilidad en la construcción de una nueva sociedad. Pero hay un grupo de hombres que, primero que todo, no dicen somos hombres, sino nosotros somos un colectivo de personas que nos identificamos y hemos sido construidas y socializadas como hombres. O sea, mire cómo primero hay la aceptación desde soy un ser humano. Me han socializado y me han dicho que soy un hombre. Y trabajan por la deconstrucción de la masculinidad. O sea, dijeron vamos a deconstruir todo esto. La masculinidad De hegemónica. la masculinidad hegemónica, exacto. Y la exploración colectiva de formas alternativas de ser hombre que aporten a la construcción de culturas de paz. Estos señores se llaman Manes a la Obra, que es uno de los colectivos de los que hace parte Francis Roget. Aquí le mando un saludo a Oscar
a Lucho, A Lucho, a a Jorge Gabriel, Sierra, Ángel, a Gabriel Saavedra, a Ángel. Hay Ángel algunos que no Carreño, conozco. el padre Ángel. Pero yo sí quiero decirles que a mí me llama muchísimo la atención su trabajo y quiero saber entonces a qué se dedican, cómo logran crear esa conciencia de unas nuevas masculinidades y adicionalmente que después, antes de revolverme las cosas, después me vas a contar cómo lo están llevando a las minorías y a las culturas. Entonces, cuéntame un poquito de ese trabajo y cómo es que logran que los hombres empiecen a cambiar. Bueno, eso parte de un trabajo que veníamos haciendo aisladamente en un grupito de manes. De manes. Sí, que nos conocimos por esto de las conexiones de la vida, ¿no? Cada uno ejerce una labor distinta, cada uno tiene una profesión distinta o hacemos cosas distintas. Ahí tenemos un sacerdote, tenemos pues, un cura no de la religión romana, pero es un cura independiente, que es Ángel. Tenemos un sociólogo, que es Jorge Sierra, tenemos un contador, que es Gabriel, tenemos a Oscar, que trabaja en medios audiovisuales, y con Santiago, que trabaja, él es antropólogo, y ahora se incorporó otro compañero que es Alejandro Infante, que es él trabaja con temas del tarot y temas de holísticos un poco. El grupo nos integramos porque teníamos inquietudes similares en torno a lo que estaba pasando con nosotros los hombres. Y empezamos a mirarnos un poco desde esa perspectiva de lo que estamos haciendo nosotros en nuestras propias vidas. Es decir, el trabajo no arranca a decir es que vamos a hacer esto con los hombres, sino es qué tipo de hombres somos nosotros. Entonces, y quiero destacar acá que un buen trabajo con hombres parte de eso, debe partir de eso, de una revisión juiciosa, consciente y muy honesta de quiénes somos los que vamos a trabajar acá. Pero nos reconocimos en ese trabajo con las cualidades, es decir, las virtudes y los defectos, las luces y las oscuridades que tenemos cada uno. Ahí les hace falta un tantrica para que hable de sexo. Bueno, ahí es donde buscamos también alianzas con otros grupos y otras organizaciones de hombres. Sí. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas? ¿Y qué tipo de hombre estamos siendo? Y a partir de ese ejercicio muy honesto entre nosotros, empezamos a decir, bueno, ¿por qué esto que estamos pensando en torno a lo que está pasando? Y empezamos a hacer reflexiones sobre lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Y nos conecta mucho el tema de la condición del hombre en torno a la violencia. Es decir, somos portadores de violencia, somos portadores de una condición como hombres de llevar la violencia, o eso hace parte de qué. Y nuestra primera conversación fue en torno a la fuerza, el poder y la violencia en el hombre. ¿Cómo sentimos la fuerza? ¿Cómo la manifestamos? ¿Cómo la expresamos y cómo la sentimos? Y cómo sentimos y cómo manifestamos el poder, cómo lo expresamos, y el tema de la violencia. Pero entonces empezamos a hacer conversaciones en torno a este tema, en torno a una estrategia, primero de conversación de grupo, como círculo, ¿no? de palabra de hombres. Y segundo, como ponernos a prueba en torno a ese tema. Y ponernos a prueba no era solamente conversar sobre cómo ejercemos los hombres la violencia, o cómo ejercemos el poder, o cómo manejamos la fuerza, sino decir, bueno, vamos a la acción. Y vamos a la acción es que nos programamos en un fin de semana, irnos un grupo de hombres, invitar a otros hombres amigos nuestros a escalar una montaña, a escalar una pared allá en Suezca, a desafiarnos con la madre naturaleza, ¿cierto? Que es otra forma de mirar la relación del hombre en la naturaleza, que es un femenino, ¿no? Entonces nos fuimos a desafiarnos con una escalada. Nos conseguimos un equipo, nos asesoramos y
Nos fuimos a mirar y a experimentar la fuerza, el poder, al subir la confianza que generábamos. Es decir, ese ejercicio nos permitió como conectarnos con esas energías de hombres en la solidaridad, en el cuidado, por ejemplo, porque al escalar uno sostiene al otro, uno está arriba escalando, pero el otro tiene que sostener la cuerda e ir soltando la cuerda. Entonces, experimentamos todas esas situaciones y luego las conversamos. ¿Cómo nos sentíamos allá arriba? ¿Cuándo sentíamos que nos íbamos a caer? ¿Cómo miramos el poder de la naturaleza y la fuerza? Y entonces eso nos permitió hacer una serie de ejercicios y de reflexiones cuando bajamos y cuando empezamos a hacer la reflexión de nuestro ejercicio. Entonces somos hombres que vamos a la acción. Es decir, no nos quedamos con el tema en la cabeza, no nos quedamos con el tema en la conversación, sino que vamos a la acción. Y frente a eso, encontramos una maravillosa oportunidad de poner en práctica eso que cada uno, de las habilidades que teníamos cada uno en nuestros campos. Yo en el campo de la psicología, Jorge en el campo de la sociología, el antropólogo, en fin. Y experiencias que habíamos tenido en un camino de conciencia de ser hombres, que nos identificamos en ese sentido. Y empezamos nos encontramos ahí una gran oportunidad con una fundación que viene haciendo un trabajo hermoso en el Pacífico colombiano para desarrollar cosas. Pero lo más importante es que nuestra forma fue pensar en una estrategia para trabajar con otros hombres que quisieran empezar un desafío de cambiar y de pensarse como hombres. Y creamos entonces una estrategia que se llama Laboratorios Creativos de Hombres y Masculinidades, que es un espacio de trabajo con hombres, de reflexión, pero también de confrontación de ese tipo de hombre que he sido, ¿no? Y de mostrarme cómo me construí como hombre. Y para eso, Bonnie y Samuki partimos de una pregunta muy sencilla, y los escuchas y las personas que nos ven las mujeres sobre todo que nos ven, pueden preguntarle a sus parejas: ¿y tú por qué eres hombre? ¿No? Esa pregunta hecha a nosotros los hombres genera una serie de reacciones. Yo he estado incluso con dirigentes políticos, con concejales en la Costa Caribe. Estuve hace un par de meses reunido con el Consejo de Barranquilla y le hice esa pregunta. ¿Y los tipos quedaron así: ¿y tú por qué eres hombre? Entonces, normalmente los hombres, cuando empezamos a definir o a darle respuesta a esa pregunta, empezamos a definirla en función de lo natural, ¿no? Es decir, porque tengo bigotes, porque tengo pene, pero cuando empezamos a hacer los ejercicios en los laboratorios, empezamos a hacer esa deconstrucción. Muy bien. Pues Francis, es que aquí te quiero cortar un poco porque, claro, tú para hablar de ese tema te nos puedes ir larguísimo y a mí me gusta un poco relacionarlo. Este es un programa que siempre habla de Tantra y es de una escuela de Tantra que se llama Dakini Tantra. Nosotros, el trabajo que hacemos de conciencia y pues no solo de conciencia, de movimiento, de meditación, de mirarnos muy profundo, tiene que ver con trabajar nuestras creencias. ¿Sí o no, San? Y lo que hemos encontrado en el trabajo que tienen Samuel Kilby y San, que están haciendo talleres de hombre tántrico, de cómo construirse un hombre tántrico, a mí me entra también la duda. Ustedes entran siempre a evaluar esas creencias y eso que hay en el subconsciente de los hombres, ¿cierto? ¿Qué es lo que más encuentras que hay ahí? ¿Creencias de qué tipo? Bueno, cuando dices como en la parte no consciente, ¿a qué te refieres? ¿Creencias respecto a lo que implica ser hombre? Sí. Pues nada muy diferente Que a lo que tengo hemos que estado ser compartiendo. el Nacho Vidal Claro, de del... que yo tengo que hacer, tengo que proveer esto, como que cierto tipo de demandas sociales, culturales. Y se acercan a nosotros es porque quieren ser los superamantes. Se acercan a nosotros al espacio Tantra, de Tantra, pues. sí, usualmente, claro. Pues de alguna manera todo lo que hemos venido trabajando con Tantra, o al menos acá en Occidente, todo lo que nos conecta desde el Tantra tiene que ver mucho con la parte sexual. Eso es
bueno, uno de los temas que aborda el Tantra, que no es todo lo que aborda, pero digamos que aquí en Occidente es lo que más lo engancha a uno. ¿Mm? Y es que a veces como que hay ciertos ámbitos de la vida que entonces o se le facilitan o se le dificultan, pero a los hombres como que generalmente empiezan a chulear, ¿no? Bueno, la parte académica, check. La parte laboral, check. No sé qué. Bueno, para la parte sexual me voy a un taller de tantra a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué lo traigo? Porque me encontré que ustedes trabajan desde tres diferentes dimensiones. Sí. Dimensiones Sí. de esa transformación. Una la llaman la intrapsíquica, que es la que tiene que ver con las creencias, con los imaginarios personales y sociales y las actitudes. Entonces es esa parte muy dentro de mí mismo. Hay otra que tiene que ver con mi imagen pública, Ujú. ¿cierto? Con la actuación social y la expresión de Sí, cómo así me es. expreso. Y claro, ¿qué me exige la sociedad? Que sea el macho man. Así es. Yo acá me pongo como en los zapatos de todos ustedes, si me lo permiten, y es un poco esa actuación pública que tengo que quedar como el gran hombre, Ujú, ujú. o lo que se entiende como el gran hombre, ¿no? Y hay una parte que ya es la interpersonal y que es ese comportamiento y mi relación con los demás, con mi pareja, con mi familia, con los otros hombres también. Sí. Es ahí Entonces, donde, ajá, donde ahí cómo nosotros, Bonnie, empezamos a hacer el proceso deconstructivo. Es decir, y la deconstrucción, cuando hablamos de deconstrucción, para ponerle un lenguaje más sencillo, es como replantear esas creencias Ok. y esos imaginarios que tenemos de lo que significa ser hombre, ¿cierto? Porque finalmente a lo que vamos es que hombres y mujeres tenemos ambas energías, la masculina y la femenina. Me encanta cuando esto se parece al tantra. Simplemente lo que hacemos un llamado ahí, y en este caso a los hombres, y lo que muchas veces no sabemos los hombres es cómo armonizar esas energías. Y el tema es la armonización para la expresión. Pero, ¿basta tener esas energías armonizadas? Tal vez no. Y tal vez no porque entran esos factores que hablamos, lo público, por ejemplo, que te enseñaron a ti o quién te enseñó a ti a ser hombre, ¿no? ¿Cómo aprendiste a ser hombre? Normalmente es nuestra cultura y nuestra cultura básica, en donde está la familia. Sí, a mí me enseñó a ser hombre mi mamá y me dijo esto y me dijo esto otro, pero a otros la abuela, a otro un papá. Hay quienes, y me he encontrado esos casos, ni mamá ni papá, ni nadie. Entonces uno dice, ¿y quién te enseñó? No, yo lo aprendí, no sé, en la vida. Pero ahí me confundo, Francis, porque estás hablando de la energía, de que a veces el balance de la energía masculina y Sí, femenina sí. no es suficiente, y me estás hablando porque Sí. algunos no aprendieron. Sí, y explico eso, o sea, es decir, el balance es importante. Sí. El balance es importante, pero no es suficiente, ¿ya? Y lo digo no es suficiente porque entra un factor de conciencia del individuo para poder empezar a generar la transformación y el cambio. Y hay factores sociales externos a él que inciden en eso. Entonces, ¿cuál es el peso que hay ahí? O sea, yo tengo la armonía, entiendo lo que es mi energía masculina y mi femenina, pero entonces, ¿cómo expreso esas energías? ¿Ya? ¿Y ante quién las expreso? ¿Y cómo las expreso con mi pareja? ¿Cómo las expreso con mi familia? ¿Cómo las expreso en cierto contexto con otros hombres? ¿Cierto? Es decir, tengo, por ejemplo, la asertividad necesaria para poder expresarme ante un grupo de amigos. Si siento que, por ejemplo, tengo esa armonía, ya la tengo clara, entonces, ¿soy asertivo al hacerlo o no? Con mi familia, con mi mamá, con mi papá. Entonces ahí es donde empieza uno a decir, se necesitan otros elementos distintos a eso armónico para poder expresarlo. Pero entonces ahí no es el tener el balance incorporado, sino entenderlo. Estás Entenderlo, hablando de eso. O sea, así yo es. sé que tengo Sí, cualidades o energía masculina y que hay una energía también femenina. así es. Y eso lo entiendo. Pero lo que estás hablando es que no tengo ese balance incorporado. Sé que existe esa dualidad en mí, Ujú. pero es empezar como a trabajarlo afuera para poderlo incorporar. Así es, Ok, así ok. es, así es. Es Súper. eso, es eso. Entonces empezamos a hacer ese trabajo de construir, es como empezar a romper creencias, ¿cierto? Es empezar a identificar primero cuáles son las creencias,
Entonces, en los ejercicios que nosotros hacemos, dentro del trabajo que hacemos con hombres, es cuáles son mis creencias frente a ciertos temas. Entonces empezamos a poner en juego o a poner en evidencia algunos temas. Por ejemplo, el hombre y su relación con el femenino y la mujer. Sí. El hombre y su relación con el masculino y el hombre. ¿Ya? Empezamos a mirar algunos temas del crecimiento en el hombre, cómo voy de niño a joven y cómo voy de joven a hombre, ¿cierto? Empezamos a mirar el tema de la abundancia en el hombre, el tema de la sexualidad en el hombre, ¿cierto? ¿Cómo expresamos esas? ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son, por ejemplo, mis secretos como hombre? Y esos temas los empezamos a conversar entre hombres, ¿cierto? Porque necesitamos, y aquí en esto yo quiero hacer, digamos, como un reconocimiento a la labor y al trabajo que hacen muchas mujeres, no solamente aquí, sino en muchas partes. El trabajo de la mujer es mucho más avanzado hacia el reconocerse y buscarse y encontrarse. El trabajo nuestro de los hombres es mucho más lento, más desafiante para hacerlo con otros hombres, porque hemos incluso, y eso es parte de esa cultura de la que hemos hablado, hegemónica y patriarcal, que los hombres no expresamos las emociones. ¿Ya? No podemos expresar las emociones, no podemos llorar, no podemos ser sensibles frente a una situación. Eso ha marcado mucho nuestra forma de ser, ¿cierto? Y nos encontramos culturas, y puedo hablar un poco más adelante de eso, en donde incluso no es bien visto el ser hombre entre las mujeres, en ciertas culturas nuestras incluso. Es decir, cuando un hombre expresa su afectividad, su cariño hacia una mujer, la mujer le dice, deja de ser tan baboso, o sea, no me abraces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese es parte de ese descubrir que hemos encontrado en el proceso que venimos haciendo. Es muy bonito, de verdad, ese trabajo que ellos se hacen es bien bonito. Vamos a hacer una pausa chiquitica porque vamos a entrar a En Conexión en unos minutitos. Bueno, y volvemos con esta cita tántrica para hablar de la construcción de nuevas masculinidades para un mundo distinto. ¿Cómo construimos eso? Y nos están pidiendo por ahí, Francisco Valencia nos está diciendo que bajemos un poquito este discurso como tan retórico, como tan elaborado, a unos ejemplos concretos de cómo es que construyen nuevas masculinidades. Entonces te vamos a contar, Francisco, que el trabajo tiene una base, de pronto suena retórico o lo que sea, pero es porque realmente está muy bien construido, y lo que realmente hacen a la práctica son unos laboratorios de hombres, experienciales sobre todo, donde están manejando es como estas experiencias ellos aquí, y cuando salen las llevan a otros lugares y a otras comunidades. Entonces, Francis, cuéntanos un poco cómo ha sido llevar esto a personas que están sufriendo de pronto desplazados, unas condiciones de minoría, o también al Pacífico colombiano. Cuéntanos un poco de estos programas. Sí, Bonnie, justamente como hemos hablado de que somos un grupo que trabaja en función de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, patriarcal, de estos temas que están afectando tanto a nuestra sociedad, porque si nos ponemos a revisar los índices de violencia, sobre todo hacia la mujer o en contra de la mujer, son bastante altos y significativos. Encontramos en un trabajo bien interesante que venimos haciendo con una fundación que opera con recursos del gobierno canadiense, la posibilidad para empezar a desarrollar un trabajo con comunidades que han sido víctimas de procesos de violencia. Y en ese sentido nos fuimos al Pacífico colombiano. Empezamos a hacer un trabajo en comunidades como Quibdó, en ciudades como Quibdó, como Buenaventura y Tumaco. Y empezamos a encontrar hombres allí que han pasado por procesos de violencia bastante importantes, derivados de o bien desplazamiento, o bien narcotráfico, o bien
situaciones sociales que tienen comunidades como estas, ligadas a los fenómenos que allí se presentan. Entonces, hemos encontrado a un grupo de hombres importantes allá con los que venimos desarrollando la estrategia que el grupo de hombres que despiertan empezó a crear. Se llaman laboratorios creativos de hombres y masculinidades. ¿Y qué pasa dentro de esos laboratorios? O sea, Los laboratorios ¿la son práctica qué es? los laboratorios de manera sencilla y práctica son espacios que creamos en donde reunimos a un grupo de hombres y empezamos a hablar con ellos desde la concepción de qué significa ser hombre y cómo construyeron su concepto de hombre y de masculino. Y a partir de eso y a partir de unos ejercicios, nosotros utilizamos una metodología muy socioafectiva, caracterizada por, digamos, el acercamiento, la sensibilidad, la emoción. Nos desarrollamos unos talleres en los que ponemos a los hombres a expresar, por ejemplo, ese proceso de construcción. Y ese proceso de construcción de masculinidad parte, por ejemplo, de dibujarse, por ejemplo, el primer taller que hacemos sobre un mapeo del hombre. ¿Qué es el mapeo del hombre? Colocamos a un grupo de hombres a trabajar en pequeños grupos, en subgrupos, y empezamos a dibujar una figura. Uno se recuesta sobre una hoja de papel grande y dibujan una figura de hombre. O sea, como la silueta de La silueta, sí. de crimen. Ya una vez hecha la silueta, la instrucción que le damos a los hombres es, bueno, ¿cómo ve esta cultura al hombre? Entonces, definan dibujen en esta silueta al hombre que se ve aquí en esta cultura, desde lo físico, desde lo estético y desde lo emocional. Entonces abordamos tres aspectos: lo físico, lo estético y lo emocional. Y los hombres empiezan a dibujar a ese hombre. ¿Cuál es la diferencia entre lo físico y lo estético? Cuando uno piensa normalmente en lo físico es como me veo y lo estético es pues No, que sea lo bonito. físico puede ser la musculatura, Sí. puede ser la forma del rostro, entonces le pintan barba, eso es lo físico. Ok. Lo estético tiene que ver con si lleva prendas, si lleva, si se Como pinta, los accesorios los accesorios, si se pinta, de por la ejemplo. Lo fashion. Sí, lo fashion, exacto. ok, La claro. forma en cómo se viste, por ejemplo, eso ok. tiene que ver con lo Eso estético. es lo estético. ok. Entonces, como como trabajamos cómo con se muchos ve. jóvenes, por ejemplo, le pintan se pintan tatuajes, se pintan unas ¿Y botas cómo se Nike. expresa más ¿sí? esa masculinidad? Es decir, y dan detalles de eso. Es decir, no Ok. solamente ponen la bota, sino una bota Nike y una gorra tal. Es decir, Sí. ese Y tipo el de tercer cosas. elemento es. Y el tercer elemento es el emocional. ¿ya? Ujú. Y el emocional tiene que ver con, por ejemplo, si esa persona es sensible, si es afectuosa, si es por ejemplo, cariñosa con la familia. Entonces ellos escriben sobre la silueta: cariñoso, Cariñoso, amoroso, afectuoso. Ok. sensible. ¿Sí? Oye, Fran. Entonces, una vez se construye eso, porque recuerden un poco que el ejercicio que nosotros hacemos es cómo ve esa sociedad al hombre ideal. ¿ya? El instructivo que le decimos es cómo es el ideal de hombre aquí, en lo estético, en lo físico y en lo emocional. Ok. ¿Cierto? Porque lo que vamos a hacer es un proceso de que ellos se den cuenta primero de lo que están dibujando, ¿ya? Para que luego en el ejercicio reflexivo hagamos conciencia de qué tipo de hombre es ese. Y si ellos se identifican con ese tipo de hombre. Y lanzamos una pregunta. Y lanzamos en ese espacio una serie de preguntas. 3 preguntitas muy sencillas. Una de ellas es: ¿de qué te diste cuenta? Eso quiero saber, como qué conclusiones Sí, podemos... esto es lo que tú trabajas, por ejemplo, con los grupos. Nos comentabas hace un momento, hay como 2 grupos con los que trabajas. Uno Sí. es, por ejemplo, de afrodescendentes Así de la es. costa pacífica y otro es con personas que han estado Víctimas o han sí, o estado en participado procesos, sí. procesos de socialización Proceso. del conflicto, por Así ejemplo, es. armado. Así es. ¿Estos ejercicios los haces con ambos grupos o Con- con uno solo de ellos? O, No, con ¿o ambos quiénes? grupos, o sea, tenemos Ok. diferentes grupos. Y lo otro importante aquí es identificar que son grupos incluso que vienen en ciertos trabajos particulares. Por ejemplo, hay grupos de jóvenes que vienen trabajando el teatro, Ok. ¿ya? O que vienen trabajando la música, Ujú. o que vienen trabajando la danza, o que vienen trabajando proyectos económicos. Ok. Entonces, por ejemplo, uno de esos grupos que trabaja proyectos económicos, los estamos trabajando en Quito,
y ese trabajo que hacemos con ellos un poco apunta a tratar de identificar cómo incorporan ellos en su actividad, por ejemplo, productiva, económica, ese concepto de masculinidad, ¿ya? Y cómo construyen ellos un proyecto para trabajar el tema de la masculinidad desde el tema productivo. Oye, Francis, ¿y cómo están esos laboratorios afectando esa construcción de masculinidad en esas zonas o con ¿Cómo esas impacta? poblaciones? Es de mucho impacto, yo quisiera decirles, porque esas zonas son bien complejas, que están atravesando problemas muy serios desde el punto de vista de la seguridad. Entonces nos encontramos con una situación en donde, por ejemplo, el narcotráfico o la violencia que está afectando esa zona condiciona muchas veces a la expresión misma de el desarrollo de una masculinidad distinta. Y lo digo porque hemos encontrado, por ejemplo, ya empezamos a hacer trabajo con grupos mixtos, es decir, donde hay hombres y mujeres, y esto lo hacemos a propósito, porque muchas veces nos ponemos a decir es que las mujeres piensan o ponemos a hacer a hombres cosas que hacen las mujeres, por ejemplo, normalmente hacen. Entonces nosotros nos pensamos y decimos, bueno, ¿por qué no traemos la voz de la mujer directamente aquí para que exprese cómo se siente frente al hombre? ¿Ya? Y cómo siente ella ese masculino y cómo siente esa fuerza masculina. Entonces empezamos a hacer un trabajo con grupos mixtos de Como hombres y cuando mujeres. el otro no está, es más fácil hablar de él. Sí, claro, no es fácil decir a las espaldas. Pero bueno, y entonces, ¿ustedes qué efectos han visto de estos, en estas sociedades, en estas comunidades, qué movimientos han visto en términos de esa nueva redefinición o de ese darse cuenta de el masculino, cómo lo defino y qué tan cerquita estoy, qué tan lejos estoy? ¿Eso cómo ha venido afectando esas comunidades? Bueno, ¿Cómo lo se ve? primero es decirte que ya se han creado grupos para trabajar proyectos porque el sentido del trabajo que nosotros hacemos no es un sentido ni académico ni llevarle un discurso académico a los hombres, sino hacerlo muy práctico. Nuestros Sí, talleres sí, se sí. caracterizan por eso. Y la idea es que estas personas, y ya te puedo decir que hay grupos de estos hombres, 4 o 5 grupos, que ya empiezan a actuar en sus comunidades. Ellos dicen, queremos aprender a hacer esto para hacerlo con otros hombres. Eso es un impacto importante. Oh, ok. Empiezan están ya empezando como a replicar. multiplicarlo. ¿Ya? Ajá. Yo hace una semana atrás recibí de un grupo de ellos, recibí un WhatsApp en donde me dijeron, mira lo que está pasando en Quibdó. Y me enviaron un video de un asesinato, de un feminicidio de un hombre hacia una mujer, en donde relatan un poco la historia de esa situación, resaltan la noticia y dicen, mira lo que está pasando y nosotros tenemos que actuar ahí. Entonces, eso es un impacto, o sea, que hombres Sí, de sí, allá, que antes no se daban cuenta ni siquiera. Que era normal, de ¿no? que Era la... Sí, están diciendo, miren lo que está pasando. Sí. Y necesitamos Ok. hacer cosas. Y necesitamos, entonces, ellos están actuando frente a estos temas, queriendo informarse más de cómo hacer este tipo de trabajo de laboratorios. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, laboratorios que llevan un trabajo con máscaras, porque utilizamos mucho el lenguaje artístico, el lenguaje Lúdico. lúdico, el del teatro imagen, por ejemplo, el lenguaje un lenguaje que nos permita que el tema que estamos trabajando lo pasemos por el cuerpo de la persona. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Necesitamos que el cuerpo realmente exprese realmente las sensaciones, las emociones que ese hombre que está participando en ese laboratorio siente. Y ahí nos encontramos casos bien hermosos de manifestaciones de hombres en donde dice, es que yo no me había dado cuenta de esto. ¿Cierto? Entonces ahí uno dice, esto está impactando Se han y estado esto está dando cuenta haciendo de cosas. cosas. Cuando haces el ejercicio, por ejemplo, me llamó mucho la atención esto que de la silueta. Ok. Y les preguntas después de qué te diste cuenta, ¿qué te responden los hombres que participan de estos espacios? Se dan cuenta de que el concepto que ellos han tenido de hombre o de masculinidad es un concepto errado primero, que está ligado, o que está más que errado, está ligado a la forma en cómo fueron educados, ¿cierto? A la cultura. Entonces ahí identificamos creencias, ¿cierto? Yo creía antes que los hombres no podíamos, por ejemplo, expresar una emoción, ¿ya? Es que yo aprendí a que yo era el que tenía que soportar a mi casa. Mi papá se fue
y normalmente encontramos muchos de esos casos de familias de hombres que han sido abandonados por sus padres y entonces ellos asumen el rol de padre. Entonces, ese tipo de cosas ya marca una diferencia en la forma de Sí, relación. claro. Se dan cuenta de eso y empiezan a expresar cosas distintas, a expresar cosas, bueno, queremos hacer esto para trabajar esto mucho más a fondo. Ujú. Bueno, me parece supremamente interesante. Aquí es donde el tiempo se nos empieza a cortar, pero hay una sección que nosotros siempre tenemos que se llama En Conexión. Y en Conexión, aunque no vamos a poder contar todas las respuestas que obtuvimos, la pregunta que le hacíamos a la gente, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y están conectados allí en nuestra transmisión, les preguntábamos cómo estás contribuyendo a la construcción de una nueva masculinidad o cómo estás poniendo tu trabajo interior al servicio de tu entorno. Bueno, esto era más porque yo me preguntaba si definitivamente trabajar en nosotros mismos se estaba viendo de alguna manera en el mundo, Se replica en el nuestro entorno. Sí. Yo considero que al menos nosotros tres sí lo estamos haciendo y aunque sea en este momento lo estamos haciendo. Si usted, señor, está ahí sentado y dice, así como me manifestó uno por inbox, me dice, es la verdad, nosotros nunca nos preguntamos la manera de ser hombre. Asumimos que somos hombres y seguimos el modelo que hay, pero nunca nos hacemos estas preguntas. Entonces, si usted está ahí sentado, nunca se había conectado a un programa de estos, le parecía como muy loco el tema, mas sin embargo sintió algo distinto, aquí estamos nosotros de verdad haciéndolo. Y las respuestas que nos dieron acerca de ese contribuir a la construcción de una nueva masculinidad pasaban por muchas cosas. Una persona me hablaba de acuerdos de pareja, de cómo, por ejemplo, para la maternidad, hacer un acuerdo con su pareja cuando ella estaba lactando o alimentando el bebé, hacer un acuerdo con su pareja para que él pudiera también compartir las responsabilidades, se sacaba la leche, entonces él también le puede dar el tetero y pueden como ir teniendo Como participar también de ese paternar a los hijos, ¿no? Que es algo que también a los hombres se nos ha enseñado, como que uno no se mete mucho con el bebé, Sí. como que la Sí, crianza eso es de la cosa de las mujer. mamás, ¿no? De Sí, la sí. mujer. Otras Súper. personas nombraron lo económico. Entonces, como, ojo que ya no existe como ninguna fórmula, aquí no estamos diciendo que es bueno ni que es malo, pero definitivamente la administración del dinero y la parte económica ha sido por mucho tiempo un motivo de dificultad ahí porque perpetúa el poder de alguno de los dos, ¿no? El poder económico, generalmente del hombre, ha sido como históricamente, el hombre mantiene a la mujer, entonces la mujer se somete por el poder económico. Entonces ella decía, hey mujeres, pilas con eso, nunca he estado de acuerdo, pero yo sí creo que nosotras podemos como, sobre todo más hoy en día que la mujer está tan preparada. Entonces esa era como otra cosa. Un hombre nos decía que la manera de contribuir a eso era él siendo auténtico, mostrando su vulnerabilidad, manifestando sus emociones. Decía eso. Bueno, hay muchas cosas. Yo de verdad les agradezco a todos quienes nos dieron sus opiniones. Vamos a hacer un blog de esto en la página de www.dakini.org. Estamos subiendo muchas veces ya estas opiniones a nuestro blog. Aquí había tantas, Dios mío, por ejemplo nos nombraban a David Deira. Estoy de acuerdo con David Deira cuando dice que el masculino completo deberá salir del estereotipo del abusador capaz de pasar por encima hasta de sí mismo con tal de lograr sus objetivos. Y un tal Sanmuki me decía que lo más importante y la manera en la que él contribuyera la presencia. La presencia, bueno, tú decías literalmente, mi práctica constante y en ocasiones retadora de estar en donde estoy. Esta es para mí una de las más valiosas cualidades del masculino. Y nombrabas a Thich Nhat Hanh. Sí, ni idea cómo se pronuncia. Que yo Yo tampoco, la frase y pues, me encantó. Pero... Algunos, ya no, ahí nos entendimos. When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not here? Cuando tú amas a alguien, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes ofrecer es tu presencia. ¿Cómo puedes amar a alguien si no estás ahí? Entonces, esa para nosotros, y sobre todo es muy tántrica, ¿no? Presencia. Presencia para construir un nuevo hombre
para que este mundo sea distinto? Mira, si logramos que en comunidades afrocolombianas, si logramos que en comunidades donde hay desplazados, donde hay tanta violencia, se esté repensando la manera de ser hombre y cómo esa violencia la traemos y cómo podemos hacer alquimia con eso. Realmente yo sí creo que estaríamos haciendo mucho, y todas nosotras, las mujeres, darnos cuenta que podemos contribuir a que el hombre sea un nuevo tipo de ser. Y yo creo, y agrego dos cosas, si me lo permite. Claro que sí. Bonnie, una es que, para un poco tratar de responder esa inquietud que planteabas, los hombres todavía tenemos muchos miedos, ¿ya? Y es necesario que el hombre empiece a visualizar o a visualizarse en un escenario distinto al escenario del miedo. Okay, entonces es determinante esto porque justamente está ligado incluso a aspectos de la vida misma, de los miedos que traemos de la vida. Y dicen quienes conocen de algunos temas de esto y quienes hemos trabajado en esto, que realmente hay, en el fondo hay dos tipos de miedo: el miedo al rechazo, que viene de la madre, y el miedo al fracaso, que viene del padre. Entonces la pregunta es, ¿nosotros como hombres tenemos miedo a fracasar? ¿Nosotros como hombres tenemos miedo a enfrentarnos a cosas nuevas? Y eso pasa por eso, por el tema económico. O sea, a veces el tema económico es una carga que muchos hombres llevan en función de que creen que es que él es el que tiene que llevar la plata a la casa, y eso se puede alternar y se puede manejar de una manera distinta con la pareja, ¿cierto? O sea, hay momentos en donde la mujer gana más que el hombre, en donde la mujer está trabajando y el hombre no. Entonces, a veces muchos conflictos se generan de esa línea. Entonces, lo importante en esto es llegar a la conciencia de eso. Llegar a la conciencia para poder trabajarlo, porque si lo trabajas desde lo que la cultura nos dice, te va a marcar mucho y vas a sentir la presión de la cultura. Pero si lo trabajas desde tu conciencia, la cosa es distinta. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que yo quería destacar, que es muy importante, que quienes trabajamos en los escenarios sociales y en los escenarios de la vida pública, con comunidades, con grupos, con empresas, con organizaciones, empecemos a llevar estas conversaciones al plano también de lo político. Hay que generar una política pública en torno a temas de masculinidad. Hay que empezar a pensar con la dirigencia de este país, con la dirigencia. Mira, y esto ha sido casi un proceso natural. Ya hay oficinas de la mujer en algunas partes del país en donde abren espacios para el tema de masculinidad y donde están llamando precisamente a organizaciones para trabajar el tema de masculinidad. Y son oficinas de la mujer. Es decir, la mujer ya entendió que no, o muchas mujeres entendieron y muchos dirigentes entendieron que el trabajo de la violencia contra la mujer no es posible solamente trabajarlo con las mujeres, sino, y en esto juega un papel importante el tema del empoderamiento de la mujer, ¿ya? El tema del amor propio y el empoderamiento. Entonces, ¿cómo se están empoderando las mujeres? Es decir, ¿se están empoderando para qué? ¿Para ponerse al nivel del hombre? ¿Se están empoderando para contrarrestar y hacerle fuerza y desbalance a lo que está pasando con los hombres? Yo creo que el tema pasa por ahí. Entonces estas discusiones hay que llevarlas también a un escenario distinto para que se empiecen a generar programas y proyectos de una manera más racional, más armónica y más coherente. Claro que sí. ¿Qué concluimos, Misan? ¿Qué te queda de esto? Pues que definitivamente es responsabilidad de todos, de hombres y de mujeres, seguir construyendo y cambiando el constructo que tenemos respecto a lo que es la masculinidad y la feminidad y la forma en que nos relacionamos, ¿no? Creo que eso es como lo más clave. Todos aportamos nuestro granito de arena en cada una de las actitudes que tenemos todo el tiempo, en cada una de las maneras en que expresamos nuestras emociones, lo que somos, en que nos relacionamos con nuestros congéneros y con el género opuesto. Ahí, ese tema de la conciencia también es súper valioso, el darme cuenta y desde allí empezar a generar una conciencia diferente en esa forma de expresarnos. A mí me encantó este tema y definitivamente me deja
Vea, como con una esperanza, ¿no? Con una esperancita, y yo sí creo que esto se hace es con mucho amor y desde el amor. O sea, los hombres también y las mujeres. Amor propio, pero querámonos más. Vamos a amarnos más y vamos a construir un mundo muchísimo mejor. Les doy las gracias a todos por acompañarnos a Noches de Dakini. No sé si teníamos alguna pregunta o comentario que hayamos dejado de contestar. En Dakini Tantra, ¿qué nos están diciendo? Natalia, muy tántrica esa frase, maravillosa la diferencia del estar presente. Santipienso que el solo hecho de que esta cultura tan heteronormativa nos haga ruido y nos genere incomodidad es la puerta a un redescubrir para poder repensarnos como humanos más sensibles y empáticos. Mil gracias, Natalia Cabral, por tu participación. Y bueno, estaban muchos, estaba hasta mi hermana, o sea, estaba todo el mundo. Qué rico. Mil gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días para tener otra cita tántrica con Noches de Dakini.